Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a continuar y queríamos retomar, como les decía en la introducción, el tema del que hablamos hace 2 semanas en el episodio número 335, sobre la simetría CPT, carga, paridad y tiempo, y un experimento que estaba haciendo un grupo en Polonia usando un instrumento con el que detectar los fotones producidos en interacciones con átomos de positronio, que era esa cosa que a mí me explotaba tanto la cabeza porque eran una especie de átomos compuestos de materia y antimateria, ¿no? De electrones y positrones. Y resulta que estos días he tenido el gusto de interactuar por Twitter con una investigadora, Elena Pérez, que es doctora en ciencias físicas, trabaja en este grupo en Polonia. Y nos decías, Elena, bueno, bienvenida a Coffee Break, ¿qué tal? Gracias. Encantada de estar. Encantados de tenerte por aquí. Que, bueno, nos decías en Twitter que habías estado escuchando nuestros comentarios sobre tu grupo y estas cosas siempre causan mucho rubor, la verdad, porque cuando nos ponemos a hablar no pensamos que alguien de los protagonistas de los trabajos que estamos hablando nos está escuchando, ¿no? Y luego cuando te lo dicen, dice, espero no haber metido mucho la pata, espero no haber dicho algo inconveniente. Pero bueno, en cualquier caso, podemos aprovechar si quieres si quieres hacernos un repaso y cualquier matización o corrección, ¿por qué no? Alguna cosa que hayamos dicho, que quieras aclarar, pues La verdad podemos es que aprovechar. muchas gracias a vosotros, estuvo muy bien explicado. Las simetrías, de hecho, yo creo que no podría explicarlo mejor de lo que hicisteis vosotros porque bueno, lo sabéis que es un concepto que resulta abstracto para la gente y puede ser difícil. El detector, el experimento, la verdad es que es interesante porque, como os comentaba y como comentasteis vosotros ya, es un tomógrafo, como los que se usan en los hospitales. La diferencia es que venimos con un trasfondo de física de partículas, casi todos los que estamos en el grupo, y la idea que tuvimos o que tuvo aquí el jefe del departamento y que creó y patentó esta idea para un tomógrafo era, en lugar de usar como se usan en los hospitales cristales, donde uno detecta la luz y mide la energía de las partículas que los atraviesan para crear las imágenes del cuerpo, aquí lo que usamos son plásticos. Son plásticos centelladores que tienen peor resolución de energía, pero tienen muchísima mejor resolución temporal. Entonces, también son mucho más baratos que los cristales porque crear un plástico centellador no tiene la complejidad ni el costo que conlleva un cristal y permite crear un tomógrafo. No sé si alguien ha estado dentro de uno, yo no, pero son bastante Francis pequeños. dice que sí. Sí, pues básicamente en los tomógrafos al uso que hay en los hospitales, por el coste que tienen de producción, la complejidad y todo, son aparatos con un campo axial reducido y al paciente le mueven para poder escanearlo. En su lugar, si usamos plásticos, lo que podemos hacer es crearlos de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros, y entonces tener un tomógrafo de cuerpo entero, que hoy por hoy no existe y con un precio mucho menor que lo que se tiene normalmente en los hospitales. Entonces, esta fue la idea original, crear este tomógrafo. Cómo funciona en el hospital es que te inyectan, dependiendo de lo que se quiera observar, de qué parte del cuerpo, se inyecta un radioisótopo unido a un azúcar, por ejemplo. Si lo que te van a mirar es el cerebro, depende del órgano que se quiera observar y qué tipo de elementos se metabolicen en ese órgano. Y lo interesante es el radioisótopo. Normalmente emite un positrón, un antielectrón, y este antielectrón se encuentra con los electrones en el cuerpo y se aniquilan. Y al aniquilarse crean un par de gamas que se emiten en 180 grados, uno contra el otro, y se detectan en coincidencia. Entonces, detectando estos dos gamas en el tomógrafo, se puede crear una línea de respuesta que se llama, que te da el lugar donde se ha producido esa interacción, donde se han aniquilado, y eso ayuda a reconstruir las imágenes del cuerpo.
Ahora, normalmente, como he dicho, se hace midiendo la energía de estos fotones por el efecto fotoeléctrico que se produce en los cristales. Cuando cambiamos y nos ponemos con los plásticos, pues en los plásticos lo que tenemos es la interacción de Compton, el efecto Compton. Y medimos tiempos. Y medimos tiempos con una resolución muy buena y podemos reconstruir igualmente y hacer esta tomografía, pero basada en este otro concepto. Lo que O es sea, nuevo, perdona, cuando dices en efecto Compton, lo que quiere decir es que el rayo gamma golpea un electrón y transfiere eso parte produce, de... Ujú. produce un fotón que luego detectas o qué es lo que Sí, detectas. bueno, cuando interacciona en el centellador, como sabes, en el efecto Compton se transmite parte de la energía, no es como en el efecto fotoeléctrico que se libera el electrón, absorbe toda la energía, pero lo que hace es que se transfiere parte de la energía. En el caso más extremo, el fotón, claro, transmite parte de la energía y se deflecta con un ángulo que en el caso máximo el ángulo sería de 180 grados y ese sería el máximo de la energía también que puede transmitir. Entonces ese fotón da excita las moléculas del plástico, produce una fluorescencia que es inmediata y esa fluorescencia, esa luz que se produce es lo que medimos con fotomultiplicadores, Ah, vale. con detectores de luz como es el principio básico de la mayor parte de los detectores de partículas. Tenemos muchos basados en centelladores plásticos. Precisamente se usan porque tienen una respuesta de tiempo, son muy rápidos. Son muy rápidos y tienes buena respuesta. La diferencia con cristales es que tienes menos eficiencia, detectas menos de los fotones que se producen cuando hay esta aniquilación. Pero como he dicho, es más barato y podemos construir no una barrera, no un cilindro de plásticos, pero 2, 3, 4, todos los que queramos para aumentar la eficiencia de detección. De hecho, tenemos corriendo y funcionando y la publicación que se ha hecho para medir la violación de CPT o no violación, con tan alta precisión es con 3 cilindros de plásticos y ahora vamos a incluir otro más compacto que aumentará la eficiencia de un modo drástico. Esto es importante porque, como decías, hay este átomo de positronio, que es un poco extraño porque es una partícula y una antipartícula, es un electrón y un antielectrón, un positrón. Sí, Eh, pero espera un momentito, ¿no? Porque antes de saltar a eso, o sea, nos has estado hablando del sí, desarrollo de un nuevo tipo de escáner de PET, que hasta ahora hemos estado hablando de un aparato de aplicaciones médicas, básicamente. sí, Y lo que nos estás contando es que ustedes se proponen usarlo también para aprender sobre física fundamental, para buscar violaciones de esa simetría CPT, una de las simetrías fundamentales del universo. exacto. Bueno, como he dicho, la mayor parte del grupo viene de experimentos de física de partículas. Venimos de trabajar en experimentos en Alemania, en Italia. eh, Uno era BASA en COSI, que estaba en Alemania, otro es CLOE 2, que a lo mejor a algunos suena, que es un experimento en Frascati, cerca de Roma. Ujú. Somos físicos y estudiamos física fundamental. Buscamos violaciones de simetrías, buscamos materia oscura. Entonces, el tomógrafo es un detector O sea, yo me al imagino esto, uso. un hospital o un departamento de medicina contrata a un grupo de físicos para hacer un escáner nuevo, ¿no? Y esto mientras hacen el escáner dice, oye, ¿y si cogemos esto y lo aplicamos para crear positronio y buscar violaciones de CPT y materia oscura? Y el hospital, pero háganme mi escáner, ¿eh? Nada, estamos en todo. Normalmente durante el año cogemos la mitad del año datos para lo que es medicina, estudiando diversas células con cáncer, sin normales, demás, para intentar también, porque esto va enfocado a un tipo de medicina. eh, Hace poco tuvimos un simposio que descubrí la palabra teranóstica, que para mí era nueva. Básicamente es un concepto de medicina que es hacer todo aplicado
diseñar todo para el paciente, para la persona, no para el grupo de personas, no para la enfermedad, pero para la persona en particular. Por ejemplo, cuando decimos que para hacerte un escáner se inyecta un radioisótopo con un azúcar o algo, no todo el mundo presenta las mismas actividades, la misma cantidad de partículas que se emiten, que decaen. Eso varía de una persona a otra y la medicina hoy en día es muy buena estudiando al paciente, pero no existen técnicas de diagnóstico, o las estamos desarrollando ahora, que van enfocadas a centrarse en tú, cómo eres, cómo te funciona a ti el cuerpo y cómo en ti se puede detectar o se puede mirar si existe un problema o si no lo hay y cómo tratarlo luego más tarde. Ahora también vamos a empezar una serie de pruebas la semana que viene porque aquí hay un centro, uno de los pocos, donde se hace terapia de hadrones, terapia de protones para eliminar el cáncer. Esto es, se focaliza un haz de protones y eso se usa, se ajusta al paciente y a dónde esté y la penetración, donde estén las células cancerosas, y se usa eso para eliminar el cáncer. Es un tratamiento complicado porque tienes que saber muy bien cuánta intensidad le estás dando, cuánta radiación, con qué profundidad quieres actuar, y vamos a llevar el detector o bueno, uno de los prototipos en estos días para ver en este centro de tratamiento para ayudar también a modificar y a ajustar todos los parámetros para este tipo de tratamientos, que es otro de los usos que tiene este detector. Entonces, eso es la mitad de nuestro tiempo, toda la medicina. Yo estoy aprendiendo porque para mí es un campo nuevo. La otra mitad, pues, como he dicho, somos físicos, esto es un laboratorio de física, es una universidad, es la Facultad de Física, y lo que hacemos es que estudiamos en el positronio, en este átomo es tan especial, estudiamos simetrías, estudiamos materia oscura y esperamos tener ideas de más estudios que podemos realizar. Por supuesto, también estudiamos entrelazamiento cuántico, que es, bueno, a lo mejor la gente sabe un poco, ¿no?, de Alice y Bob o de todo esto, y esto se puede hacer con fotones, se estudia también con otras partículas en otros experimentos, como con los kaones, los mesones extraños, y todos estos experimentos pues aprovechamos también el detector para poder realizarlos y poder medir. También porque, como he dicho, tiene una sensibilidad muy buena, tiene una resolución temporal muy buena, y eso se traduce en que podemos medir cosas que se conocen con una precisión limitada a una precisión mayor, al menos intentar acercarnos a los límites donde, por ejemplo, para la violación de CPT, de los resultados previos que había hasta el límite donde las interacciones entre fotones pueden simular una violación de esa simetría, hay mucho espacio, y con este detector podemos al menos cubrir parte de ese espacio y obtener mucha mejor precisión para decir, oye, pues de verdad no, de verdad es una simetría o no, pero esa es la idea, llevarlo un poco más allá. Entonces, estamos intentando hacer una física de precisión con el detector. Yo he estado curioseando un poco el tipo de cosas, ¿no?, en la página web de tu grupo, el tipo de cosas que hacen y tú en particular, y hay varios temas, ¿no?, que tú ya has apuntado de entrelazamiento, materia oscura, y en particular en tu web vi que te interesa mucho el tema este de la materia espejo, incluso como candidato a materia oscura, ¿no? Em, ¿Quieres contarnos un poco sobre ese tema? Y tiene que ver con Pues la simetría, en este caso de paridad, ¿no? Que sí, por cierto, creo que va a ser un tema recurrente en el programa de hoy, el tema de la simetría de paridad, porque tenemos otras cosas de las que hablaremos en su momento, pero es una de las simetrías que por sí misma la naturaleza viola, ¿no? Entonces, em, es una, bueno, yo imagino que se ha comentado muchas veces, las simetrías es algo muy interesante porque una simetría es una ley fundamental de la naturaleza, es algo que dices, vale, esto establece cómo funciona el mundo. Y como dices, la paridad, que es la inversión del espacio, eh,
se viola de una manera natural. Esto lo comentó vuestro colega en el último Sí, en el Gastón, programa que en el que estuvo aquí. hablasteis, Sí. cómo esto se observó en el decaimiento del cobalto. Y ocurre solo de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, es solo la débil la que viola esta Ujú. simetría. Aunque también nos dijo Gastón, quiero apuntar que a mí me sorprendió porque yo no lo sabía, que la fuerte, la predicción del modelo estándar es que hay violaciones de paridad también en la interacción fuerte, pero que no se han observado, que debe ser algo muy sutil. Yo la verdad que eso no lo sabía, pero bueno, la interacción débil sí que sabemos esa historia que los neutrinos, por ejemplo, son todos levógiros, ¿no? No Sí, existen en el modelo estándar neutrinos dextrógiros, ¿no? Con digamos, reflejados a un espejo, ¿no? O sea, si viéramos un trocito de universo y otro trocito de universo reflejado en un espejo, podríamos saber cuál es el real y cuál es el reflejado si pudiéramos ver los neutrinos, no sé cómo decirlo, su giro no es correcto, pero Su su spin, su paridad quiralidad, sí. y su sí. quiralidad, eso. Sí, es cierto, es algo porque está claro, tenemos, o sea, tenemos la quiralidad, ¿no? Lo de que les decimos si son levógiros, si son destrógiros. O sea, esto está prefijado, o eres una partícula, una antipartícula y te comportas o estás de un lado o del otro, como decimos. Pero cuando se descubrió, surgió inmediatamente también la idea de cómo justificar o cómo recuperar la simetría. O sea, que no haya esta violación. Y la idea fue, igual que tenemos las partículas, si tenemos las antipartículas, ¿no? Si tienes un electrón, tienes un antielectrón, tienes un positrón, la idea sería que cada partícula tendría también su partícula de espejo, su compañero del espejo, que no es más que tiene la quiralidad contraria. Entonces, aumentas el zoo de partículas, pero en ese caso recuperas la paridad como una simetría de la naturaleza. Y eso fue pues esta materia espejo, materia de Alicia que le llaman, porque ¿no? Es como el reflejo a través del espejo de nuestras partículas y antipartículas. A mí me llamó la atención porque se puede estudiar, básicamente la idea es que tú tienes un fotón, pues tienes también tu fotón a través del espejo. Tú tienes el positronio, en este caso el ortopositronio, uno de los 2 estados que tiene el positronio, y tienes el correspondiente en el espejo. Y lo interesante es que estas partículas interactúan muy débilmente, casi siempre interactúan con la materia normal por vía gravedad. Sabemos que es, digamos, de todas las fuerzas es la débil ahí realmente. Y eso hace que sean difíciles, muy difíciles de detectar, que es, a fin de cuentas, lo que es la materia oscura. La materia oscura es algo que no podemos observar, no nos va a dar una señal porque interactúa muy débilmente. Entonces, esta materia de espejo es un candidato muy posible si existiese y si se pudiera observar como componente de este gran porcentaje del universo que no sabemos de qué está formado, que es toda la materia oscura. Entonces yo quería, es lo que estoy intentando aquí, medirlo con este detector y con el positronio. Porque como dijisteis hace 2 programas, el positronio viene en 2 estados de spin, tiene un singlete y un triplete, que se llaman parapositronio y ortopositronio. Tienen vidas medias muy Que diferentes. depende, perdona, de si los espines están alineados o están Exacto, antiparalelos, ¿no? depende de si los espines son paralelos o antiparalelos, tienes uno o el otro estado. Y esto también caracteriza la vida media de estas 2 componentes. Una decae muy, muy rápidamente, que es el parapositronio. En cambio, el ortopositronio tiene una vida media que es 1000 veces más larga que la del parapositronio. O sea, uno son picosegundos, el otro son nanosegundos. Y eso también fija, porque estos estados son autoestados o sí, autoestados, se dice eigenstates, ¿verdad? Sí, Autoestados autoestado. Sí, sí. de la carga. Lo que ocurre es que dependiendo de si el spin es paralelo o antiparalelo, también determinas el cómo van a decaer, porque eso fija
en cuántos fotones se van a desintegrar. El parapositronio decae en su mayor parte en 2 fotones y el ortopositronio decae en 3 fotones. Entonces, lo que aquí es interesante es tratar de medir, o yo lo que tenemos propuesto es medir esta vida media de esta componente larga que decae en 3 fotones y compararla directamente con la teoría. Como estamos aquí en solo leptones, no hay nada de hadrones, no hay ninguna otras partículas, es electrón, positrón, o sea, no hay mayor misterio. La teoría describe muy bien esta vida media, se conoce con una precisión muy alta. Entonces, con este aparato que tiene tan buena resolución temporal, la idea es acercarse lo más posible, si no alcanzar la precisión que tiene la teoría, para poder comparar si ahí existe una divergencia, si hay una diferencia mesurable a esa precisión, entonces es que hay algo más que no está incluido en la teoría y que podría ser esta materia de espejo, esta dark matter de la que hablaba. Ya, o sea que la clave es que esta vida media de este estado, que creo que es el ortopositronio, que es el que tiene la vida media más larga, es suficientemente larga como para que estos centelleadores plásticos que tienes en tu PET te permita, por eso la resolución temporal era tan importante, ¿no? Ahora ya vamos Exacto. viendo un poco por qué insistías tanto en la importancia de la resolución temporal para ustedes, que seguramente para aplicación médica eso da un poco igual. Lo interesante para aplicación médica es que es muy barato el plástico, pero a ustedes esa velocidad de reacción te permite estudiar estos fenómenos, ¿no? Sí, realmente para medicina también es muy importante, porque como he dicho, no podemos medir energías, medimos tiempo. Entonces, para reconstruir las imágenes, la mayor resolución implica una definición mayor de la imagen. Es más, en el artículo que se publicó no solo estaba la nueva medida de precisión de la simetría CPT, pero además era la primera imagen reconstruida, la primera imagen tomográfica hecha usando el ortopositronio. Al principio dije que en el hospital lo que se miden son los 2 fotones que surgen de la aniquilación de un electrón y un positrón. Son 2, entonces tú puedes construir una línea entre los 2 y usando el tiempo de vuelo reconstruir el punto donde se han originado. Bueno, lo puedes hacer también con 3 fotones, con el decaimiento del ortopositronio. Lo que haces es que se reconstruyen, se registran los 3 fotones y luego se hace una triangulación, exacto, igual que en un GPS al uso. Igual que se hace con los satélites, usas cada uno de estos fotones, cada uno de los puntos donde se han registrado, define un círculo, un radio dado, donde intersectan los 3 círculos, tienes el punto donde se ha originado, donde se ha producido la aniquilación. Y eso te da la reconstrucción usando el ortopositronio. Y es lo que intentamos, porque esto se puede hacer también en las células. El positronio es un átomo lo suficientemente pequeño como para encajar dentro de lo que es la cadena del ADN humano. Entonces, se puede usar para... formaría ortopositronio en nuestras células y decae, y eso nos permite medir o hacer imágenes basadas en el ortopositronio, en este decaimiento de los 3 fotones. Entonces, también para la ciencia médica es importante que tenemos esta buena resolución temporal porque nos permite hacer unas imágenes mucho más precisas del cuerpo. O sea, lo que acabas de comentar, si lo he entendido bien, es metes un contraste en el cuerpo del paciente con un radioisótopo, ese radioisótopo emite beta, por reactividad beta, emite un positrón, y ese positrón choca contra electrones en la cadena de ADN, y eso da lugar a ese ortopositronio y a la producción de los 3 fotones. Bueno, eso sería realmente una aniquilación al uso. El positronio, más que chocar y aniquilarse inmediatamente, se forma este átomo, es un bound state, ¿no? Se quedan un estado unidos. ligado Sí, entre un el estado electrón y el ligado, positrón. gracias. Sí, llevo toda la vida con los bound states, nunca... entonces se forma este estado ligado y ese estado ligado decae. Ahora, normalmente es más probable que decaiga en este parapositronio, o sea, que se aniquile como 2 fotones. Vale. Es lo más probable, pero
el volumen donde se produce puede variar la cantidad de ortopositronio que se produce también. Puede aumentar, cambiar el ratio del estado de espines paralelos y el antiparalelos. Y eso es lo que sucedería en las células. De hecho, permitiría incluso, ya de un modo más avanzado, caracterizar también si una célula es buena o mala. Decimos, ¿no? Si hay un cáncer o no, porque son muy diferentes. Una célula que ha enfermado y que tiene un crecimiento anómalo es muy distinta a una normal del cuerpo, y eso cambiaría también el radio de formación de decaimientos del positronio a 2 o a 3 fotones. Entonces permitiría también identificar, hacer una diagnosis un poco más precisa de qué les está ocurriendo a esas células. E incluso a la hora de atacar una célula sería incluso más preciso a la hora de hacer, por ejemplo, una radioterapia o algo así. Con semejante grado de precisión sería bestial, porque atacarías justo donde quieres. Sí, te daría de verdad, pero bueno, esto aún, como hemos dicho, tenemos el prototipo, tenemos que seguir montando, intentamos aplicar todos los conocimientos que tenemos. El grupo, al ser interdisciplinar, somos afortunados, tenemos gente también especializada, pues, no sé, en inteligencia artificial, y todo esto, con la idea de un día. Tuvimos hace poco, como he dicho, un simposio, luego hablaba con una colega del departamento, ¿no? De la parte de medicina y de diagnosis y demás, y me decía, sí, bueno, pero estamos hablando de algo que va a ser, a lo mejor nosotros ya no nos diagnostican ni nos tratan con ello, no lo sé, digo, pero cada uno de estos pasos es importante, porque sí, en el día de mañana se puede hacer un tratamiento así de especializado, pues sin duda alguna, un avance. Y si mientras tanto podemos seguir midiendo física fundamental, pues todavía mejor. Sí. Bueno, y otra cosa, que tú trabajas, Elena, ahí en Polonia, ¿no? En Cracovia, ¿no? Sí. ¿Cómo es para una española trabajar allí? Quiero decir, ¿dar las clases en inglés? ¿Los das en polaco? ¿Tienes que habitualmente trabajas en polaco? Bueno, primero no doy clase, tengo un contrato de investigador pleno. Sí me gustaría dar clases, estoy intentando aprender el polaco, no es nada fácil. Las interacciones normalmente son en inglés, todos los grupos estos hablamos siempre en inglés. Incluso un par de compañeros hablan español, porque resulta que el español tiene mucho tirón en Polonia y ahora todo el mundo en las escuelas quiere aprenderlo. Entonces, no, está bien. Tengo, como había comentado con Héctor en nuestros tweets, tengo un poco de problema de hablar español porque llevo mucho tiempo fuera y mezclo todos los idiomas. Y a veces me cuesta mucho trabajo encontrar las palabras correctas, o ¿no? Antes de estar aquí empecé este año, a principios de año, pero justo antes pasé 6 años en Italia. Y, hombre, hablo un italiano así un poco. Los físicos al final somos un poco como los futbolistas, aprendemos un montón de idiomas, pero los chapurreamos nada más. Sí, sí, sí. Me ha llamado la atención eso que dices de que hay tanta gente aprendiendo español en Polonia. A lo mejor habría que crear una oficina del español allí. Seguramente la a lo habrá, mejor ¿eh? tendría, a lo mejor tendría más sentido que en Madrid, yo qué sé. El, el Instituto Cervantes tiene tirón. De hecho, se inauguró creo que 10 años después de haberse abierto. No sé muy bien la historia detrás de eso, pero sí. Sería genial si, ya que estoy aquí, estudiantes de física españoles se interesasen por la física del positronio y quisieran venir a estudiarlo aquí. Sí, sobre todo por el tema de que como ahí trabajáis en un tema muy aplicado, cuando acaben la tesis doctoral, si no quieren continuar una carrera investigadora pura, lo que hayan aprendido puede servir para el tema de TAC, de PEX, de radiofísica, que en hospitales pues tiene mucha salida, ¿no? Sí, ahora mismo la verdad, o sea, con la cantidad de experimentos diversos que, vamos, de aplicaciones diversas que se están haciendo, hoy acabo de venir de estar escuchando algo sobre, no sé, embriones de pollos o algo parecido. O sea, es multidisciplinar, entonces uno aprende una cantidad de cosas, un espectro muy amplio que luego permitiría, como he dicho,
para las reconstrucciones, para todo esto, intentamos aplicar también las técnicas o los algoritmos que haya más avanzados de inteligencia artificial. Eso también tiene un tirón. Hoy en día tiene muchas aplicaciones y evidentemente es un plus. Sí, y después nos comentabas fuera del audio el tema de que el grupo más o menos eran como 50 personas, 60 personas, 30, entre los que os dedicabais a física fundamental y física, digamos, biomédica o médica. Sí, por ahí. Estoy intentando verlo porque tenemos No te preocupes, solo para pero... eso, para que quede constancia en el podcast del número, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que es un grupo grande, ¿no? O sea, que estáis abiertos, que jóvenes que puedan estar interesados en ir allí, pues además de disfrutar de Polonia, que la zona esa de Cracovia, etcétera, pues es muy, muy bonita, también pueden aprender muchísimo y que es un grupo fuerte, que es un grupo grande. Sí, como he dicho, venimos ya de un background aquí hay gente también que trabaja en el LHCb, hay gente que trabaja o que ha estado trabajando en experimentos, continuamos también en Italia. Es un grupo que tiene una experiencia larga ya en lo que es física de partículas y física de medias energías. Y es habitual, como curiosidad, el que los grupos de radiología que trabajan en temas de física radiológica, nuevos dispositivos, también hagan física fundamental, o es algo muy, muy excepcional, muy propio de vuestra universidad? La verdad, no sé decirte, como he dicho, he empezado hace un año. Para mí toda la parte de medicina es nueva. Sí, en mi posición previa he trabajado con gente que al mismo tiempo que hacía física fundamental, física de caones, por ejemplo, trabajaba en esto de imagen, reconstrucción de imágenes médicas y demás, porque un físico de partículas, al final un físico experimental, lleva mucho tiempo de dedicación pues, a calibración de detectores, a creación de nuevos detectores, nuevos conceptos. Entonces eso lo hace muy fácil meterse en este otro tipo. Ahora, estudiantes, como he visto aquí, que te están midiendo violaciones de simetrías fundamentales, al mismo tiempo que te están poniendo muestras de células con un radioisótopo y calculando la formación de no sé... Ese tipo de mezcla no lo he visto nunca, es la primera vez, la verdad, ver que un estudiante diversifica tanto su campo. Eso yo creo que es muy atractivo, ¿no? Para los potenciales estudiantes que nos estén escuchando. Este podcast lo escucha mucha gente que estudia la carrera de física, o sea que puede servirles, ¿no? Habéis dado mi Twitter, yo estoy contentísima de si cualquier persona dice... Oye, no, creo que no lo hemos dado. Vamos a aprovechar, perdón, porque creo que no lo he dado. Que lo compartió. Sí. Francis lo compartió, vale, perfecto. Sí. Pues de todas formas vamos a decirlo porque igual le interesa a alguien que no tiene Twitter y es arroba nenprio, no sé, NENPRIO, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo de Río es por Del Río, ¿no? Que es tu segundo apellido. O sea, P. Río es por Pérez del Río, que son tus apellidos. Sí. Y luego hay una E que será Elena y la primera N es lo que no pillo. Pero bueno. Tampoco tenemos que estar aquí, tampoco nos tienes que contar. Es solo una gracia de, no sé, cuando uno es pequeño y tiene su nickname, ¿no? Y vale. se quedó ya así, nunca lo cambié porque tuve la suerte en el principio de los emails, Hotmail y todo esto, de que se aceptase a la primera sin numeritos y decidí no cambiar nunca mi nickname. Sí. Lo de Nen me suena a mí, no sé qué Nen, como que era algo típico en algo de la televisión o algún humorista o así hablaba de Nen. Debe ser algo muy típico de Valencia o por ahí, no sé. Sí, ¿qué pasa, Nen? Eso. El Nen de Castefa, ¿no? No me suena nada. A ver, era la época de tuning y de los chavales que iban con el bacalao a todo trapo en el coche, que iban en chándal. Entonces hay un humorista que es muy bueno y se disfrazó de un muchacho de estos y va por ahí diciendo ¿qué pasa, Nen? Así, sí, un humorista que es muy alto, así, sí. Sí, muy espigado. Sí. Muy bien, yo me he quedado con lo que decías de que hay un instituto Cervantes allí, porque he estado ya en el de Praga, en la República Checa, y en Budapest, en Hungría. Entonces me he propuesto hacer un tour por todos los institutos Cervantes de Europa del Este. Así que si tienes contactos por ahí, luego hablamos fuera del programa, a ver si me pueden invitar ahí a algo. Pero bueno,
Para terminar, te preguntaría entonces sobre esto de la materia espejo, para considerarla como candidata a materia oscura, a mí la duda que me queda es que, a ver, la materia oscura es mucha, o sea, por lo menos en masa es el 80% de toda la materia. Eso quiere decir que lo que hay al otro lado del espejo tiene que ser muy masivo. Eh, entonces, ¿qué partículas estamos hablando que no hemos detectado todavía y están al otro lado del espejo? Serían neutrinos, ¿no? ¿Y qué otra cosa podrían ser? Porque partículas como, no sé, protones y neutrones ya los hemos detectado de un lado y de otro, quiero decir que no hay, no es que haya otros al otro lado del espejo, ¿no? Entonces serían neutrinos y algún otro tipo de partículas. Eh, para la gente trabajando en materia oscura, este es digamos, siempre la pregunta un poco, porque la materia espejo realmente serviría como mediador más que otra cosa. Para explicar, sería la conexión que existe entre esas partículas tan masivas que conformarían la materia oscura y las partículas que conocemos. O sea, si hubiese un ortopositronio espejo, decaería en partículas masivas que serían realmente el componente de la materia oscura. ¿Qué podrían ser? Hay teorías de todos los tipos, porque en astrofísica especialmente durante muchos años se consideró los machos, que son estas formaciones masivas que estarían hechas solo de materia oscura, pero estaríamos hablando de dimensiones de estrellas. Están los WIMPs, que es un poco ahora la idea que hay. No, para eso sería más complicado porque, como siempre decimos, no puedes detectarlo. Entonces, ¿qué podría ser lo que lo conforma? Está claro que si hubiese un mediador, algo que conecta ya con esa parte oscura, esa parte escondida del universo, luego tocaría intentar averiguar cómo podemos entonces usarlo para ver qué es lo que conforma realmente la materia oscura. O sea, si se agregan, si son agregados, si se forman incluso formaciones estelares de este tipo de materia súper pesadas, como tenemos, pues yo qué sé, como una estrella de neutrones, pues una estrella de neutrones espejo, podría ser. Ya. Vale, vale. Es que no había entendido eso bien. Pensaba que esas partículas de espejo serían directamente la materia oscura. Sí, en teoría de cuerdas estuvo muy de moda en los 80 la teoría de cuerdas heterótica, ¿no? Que planteaba como grupo de simetría el E8 por E8, ¿no? Ponías dos grupos excepcionales. Un E8 te describe, digamos, el universo que conocemos y las partículas que conocemos. Por supuesto, está súper roto, y es un tema complicado. Y el otro E8 describe, pues, una especie de universo espejo que se rompe de forma diferente. Es decir, cuyas interacciones y partículas de materia, tipo fermiones, bosones, etcétera, pueden ser completamente diferentes a las del universo en el que vivimos, ¿no? Claro, lo que conecta la teoría de cuerdas en ambos universos, que están en el mismo lugar, ¿vale? Que no que estén en lugares distintos, es la gravedad. Entonces, eso podría ofrecer candidatos a materia oscura, porque la materia oscura la observamos básicamente de manera gravitacional. Entonces, si tenemos unas partículas, podría haber una estrella de espejo que atravesara la Tierra, pero la Tierra no notaría absolutamente nada, solo notaría la gravedad. Exacto. Como he dicho, cada partícula y antipartícula tendría su correspondiente partícula de espejo. Entonces, si hay un neutrón de espejo. Entonces, si tenemos estrellas de neutrones, tenemos estrellas de neutrones espejos. Si tenemos soles en un caso hipotético, ¿no? Sí, pero de ese neutrón agregados. espejo sería un neutrón de nuestro mundo, ¿no? No sería indetectable, que sería un neutrón. No, el neutrón espejo sería indetectable, solo daría efecto gravitacional. Exacto, no podríamos Vale. observarlo. Creo que existen experimentos que han intentado, de hecho, buscar por neutrón espejo. Buscan oscilaciones de neutrones normales al correspondiente compañero de Alicia. Y bueno, básicamente todos estos experimentos, como no podemos detectar nada, lo que buscas es que algo desaparece. O sea, buscas que cuando tú mides tu espectro de energía de todo lo que has detectado, te falta algo. Porque se ha ido al mundo oscuro. Porque se nos va. Entonces, estos experimentos son complicados. De hecho, es otra posibilidad. Si existe esto, no solo alteraría la vida media del ortopositronio,
Pero también está claro que si el ortopositronio oscila en su correspondiente compañero a través del espejo y decaen 3 fotones espejo que no se podrían ver. Entonces, si midiésemos energía, el espectro de energías, tendríamos que ver una señal o una muestra de que falta algo, de que ha existido, de que ha decaído sin que se pueda observar. Para esto, claro, necesitaríamos un detector con mejor resolución energética, no mejor temporal, pero también es posible hacerlo y también es una idea de hacer la medida de la oscilación y después el decaimiento a nada, a invisible. Eso lleva un problema técnico, evidentemente, en todas estas medidas, porque se hacen también en otros experimentos intentando ver acciones, por ejemplo, o ALPS, partículas como acciones que se llaman, que decaerían en materia oscura, sea lo que sea esa partícula, y no se observaría, habría un fenómeno de desaparición. El mayor problema aquí, claro está, es que existe un fondo, existe una contaminación siempre en los datos. Si tú quieres observar algo que desaparece, primero tienes que deshacerte de todo lo que te está ensuciando los datos, y eso tiene una complejidad alta. Pero existen muchos detectores y mucho desarrollo en el campo de los detectores para hacerlo lo más preciso posible y poder tener mejor sensibilidad. También porque todo este negocio de la materia oscura podría tener un impacto en la única discrepancia que tenemos hasta la fecha, que es realmente importante, que es el momento anómalo del muón, que de hecho este año se sacó nuevo resultado también. A nuestros colegas, estoy muy contenta porque además el spokesperson de la colaboración que sacó los resultados es un compañero también de trabajo, ha sido compañero mío en Italia, y se confirmó la medida que se había hecho hace ya años, y el resultado combinado da ahora una desviación de más de 4 sigmas, lo que es bastante significante. Entonces, para intentar explicar la anomalía, hay muchas teorías, pero podría jugar un papel la materia oscura, porque entraría en los cálculos de los loops de la polarización del vacío. Exactamente. El efecto del vacío sobre el muón incluiría esos otros campos que tienen sus propios vacíos, y ese efecto, pues como vemos que falta, parece como que falta algo, pues podría dar cuenta esa partícula espejo. Exactamente. Entonces, al final todo queda interrelacionado de algún modo. Muy bien. Y estaba pensando ya, sí, para terminar, que no hay que confundir, que a lo mejor por el nombre puede sonar algo parecido, pero entiendo que no tiene nada que ver con la idea que aquí hemos comentado alguna vez, pero hace mucho tiempo creo que hemos hablado del tema, de un mundo espejo, según el cual el sector oscuro podría tener su propio modelo estándar, con su propio electromagnetismo oscuro, sus propias interacciones débil y fuerte, análogas a las que conocemos, pero aplicable al sector oscuro, y que podría estar formando, pues, en fin, átomos oscuros y planetas oscuros y estrellas oscuras y tal. Eso es una idea que hay por ahí, que la hemos comentado alguna vez, pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No, eso es bastante interesante. Aquí todo esto se basa generalmente en extender el modelo estándar añadiendo una quinta fuerza. Entonces, no coges las fuerzas que ya existen y las reflejas y recreas, pero lo que haces es que añades una quinta fuerza, un nuevo mediador que complementa y que generaría más partículas y daría pie a estos decaimientos. Muy bien, pues si no tiene alguna pregunta más para Elena, yo creo que la podemos dejar ya que vuelva con sus cosas, con ese trabajo tan interesante que nos ha estado contando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.